Bueno, la banca española empezó a aprender, recuerdo que el Banco Urquijo fue uno de los primeros, fíjate tú, en empezar a entender estas operaciones apalancadas de management buyouts, que bueno, que es que si lo piensas bien, pues de los comités de riesgos de bancos tradicionales, pues esto les sonaba yo qué sé, a qué están haciendo estos apalancando una compra, ¿no? Entonces, bueno, vienen la mitad, una época dorada que fue 2004, 2005, 2006, donde nos regalaban la deuda. Empezamos a ver grandes operaciones de buyouts en España, no solo lideradas por los fondos que se crearon muchos más en España, sino también por fondos extranjeros que empiezan a abrir oficinas en España y a decir, oye, pues en España empieza a haber tamaños de empresas pues que podamos invertir 50 millones de equity, ¿no? Entonces, empieza a haber, te recuerdo también que en esa época, 2004, podíamos sacar empresas a bolsa pequeñas y medianas. Estuve participando en 2 IPOs, uno de Clínica Baviera y uno de Renta Corporación, cuyo valor en bolsa eran 300 millones de euros, es decir, eran small caps total, ¿no? Claro, bueno, entonces hubo ahí un momento que pasó en toda Europa donde había una burbuja de deuda espectacular. No te digo ya el sector inmobiliario, del cual no conozco mucho, pero sí para también estas operaciones apalancadas que solo hacía 3 o 4 años nadie las quería ver, ¿vale? Entonces, aquí te digo que yo he estado como en 32 operaciones de estas entre España y Portugal, pasan los años, me meten en comités internacionales, Tresi crece fuera de Europa y empezamos a abrir oficinas en China, en la India, en Brasil y en Nueva York. No sé por qué, a mí me dicen, oye, tú serías buenísima para estar en estos comités de emerging markets, ¿no? Bueno, Nueva York no era emerging, ¿no? Lo cual me dio una oportunidad genial de, bueno, de conocer cómo hacer. Hicimos 11 inversiones en China y sacamos como entre 2 y 3 veces el dinero antes de que aprendieran los chinos a hacer private equity. Claro. Entonces me dio una experiencia que ya no era solo España y Portugal, sino que pude estar en operaciones. Luego también estaba en comités donde hacíamos operaciones en Francia, Inglaterra, etcétera. Entonces, mi carrera ha pasado de ser pues en la oficina de España y algo de Portugal. Yo había trabajado en Portugal en consultoría, lo cual era la única que hablaba portuñol y supongo que por eso me pusieron también en Brasil. Y de ahí pues fui pasando a operaciones más grandes, operaciones más internacionales y operaciones totalmente fuera de España y Portugal, ¿no? Sí. Acabé siendo consejera delegada de España y Portugal, pero a buenas horas me pusieron ahí, porque era como el 2010 o 2009 o 2000, cuando empezó la crisis española, ¿no? Así. Pero bueno. Pues vamos, sí, sí, a rebobinar esto porque yo siempre pienso que al final el timing lo es todo, influye muchísimo Todo. y el vivir una época o no. Entonces, claro, tú ahí tuviste un viento de cola brutal, porque cuando empiezas entre sí, en el año 95, tenemos a una España acercándose en convergencia para entrar al euro, conseguimos entrar, una caída de tipos bestial, una España que entra en el euro y que además vamos a ser únicamente junto con Irlanda los únicos 2 países que chutamos a toda velocidad y de hecho el problema que va a tener la eurozona es que tenemos a España e Irlanda creciendo como locos y el resto de la eurozona parada y el Banco Central Europeo los tipos los pone para el resto de la eurozona, con lo cual aquí pues era Claro. lógico que se produjera esa burbuja enorme porque bueno, como tú decías, la financiación, bueno, aquí era, entonces España un destino de inversiones importantísimo, claro, tú coges todo ese viento de cola que vas a poder disfrutar porque España es un destino que a nivel financiero pues cada vez va más, ¿no? Y efectivamente todo esto va a tener un final cuando llega ese 2008, cuando llega, ¿no? 2007 ya las primeras grietas del sistema, 2008 quiebra de Lehman en septiembre, y entonces sí que me gustaría que me comentes un poco, no sé si te viste, supongo que ya luego la segunda crisis, la de la deuda griega y a partir del 2010, eso lo vivirías mucho más, porque ahí fue cuando el riesgo país España se disparó, ¿no? Pero cuéntame un poco esa primera crisis internacional, la del Lehman 2008, 2009, esos años, cómo los vives y si crees que hay cambios también un poco en tu forma de operar, ¿no? Viniendo de ese viento de cola tan bestial Sí, que tenías. sí, sí, sí. A ver, para mí ya nos iban avisando desde Londres, porque vas viendo que los bancos van cerrando el grifo a nivel europeo, que decirte, el que diga que esto no se veía venir porque iban siendo mucho más restrictivos, me da igual, desde Londres, Francia y España, ¿no?
Pero lo que sí que me sorprendió muchísimo, que quizá era más joven yo en el 90 y tanto, ¿no? Y no entendía tanto estos dientes de sierra de las recesiones en España. Es decirte, nunca me imaginé que vería caídas de 25% en algunos mercados. Y no te digo el inmobiliario porque nosotros tenemos prohibido invertir en el inmobiliario, pero alrededor del inmobiliario, como tú sabes, hay mucha empresa auxiliar, ¿no? Por decirte algo. El consumo doméstico. Es que se nos cayó todo a la vez. El crédito al consumo. Es decirte, tú imagínate la cantidad de empresas que dependen del crédito al consumo. Me da igual, restaurantes, estética, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es que cuando dices, ¿te acuerdas esta palabra? Nosotros analizamos mucho los mercados y decimos, no, esta empresa es resiliente. ¿Sabes lo que he hecho? Tirar a la basura la palabra resiliente. No hay nada resiliente ante tsunamis como ese. No lo hay. Entonces nos hacemos trampas al solitario cuando nosotros analizamos mucho la posición de las empresas antes de invertir. No, es que esta empresa vamos a hacer otro análisis de sensibilidad a ver cuán resiliente es a caídas de ventas. Es que no se te caen las ventas, que se te caen las ventas, la financiación, la exportación. El cierre fue, vamos, y luego que yo creo que a lo mejor lo hubo, pero yo no me di tanta cuenta, no había tanta financiación o tardó mucho la financiación pública en ayudar, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue una experiencia. Yo siempre digo que el private equity es un sector que si no has estado mínimo 10 años, no has estado, porque en 10 años puedes ver varios ciclos económicos. Cuando todo te va bien, eres buenísima, pero buenísima. A mí me dieron una vez en el 2006 el premio La Mejor Inversora en Europa, que lo tengo por aquí detrás de la pantalla. En el 2008 querían la peor inversora de Europa y era la misma, ¿no? Sí. Entonces, aprendí muchísimo de esa crisis porque me pusieron al frente, tuvimos que reestructurar muchísima deuda en 10 participadas que nos quedaban en España y ahí aprendí muchísimo sobre, por favor, no dependamos 100% nunca del consumo doméstico de este país en ninguna inversión que hagamos. Y eso ha dictado luego mis siguientes X años como inversora a evitemos invertir en empresas pequeñas, medianas o grandes que vendan 100% en España. Porque el efecto sierra de caída es brutal. Y luego, el efecto recuperación no son 2 años. En Inglaterra yo he vivido muchas crisis que son en 2 años ya han rebotado. En España, mi opinión, yo no soy economista, pero si tú ves en el 2010 el double dip que hicimos, aquella W, que yo ya pensaba que en el 2010 la mayor parte de nuestras empresas cumplieron presupuesto. Y el batacazo que nos pegamos en el 2011 es que no estaba escrito en ningún lado. Entonces, son procesos de salir. Yo me siento que cuando vino el COVID estábamos apenas saliendo de la crisis anterior. Yo aún estaba pensando, bueno, ya hemos salido de aquello, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvimos un gran problema en el sector en España porque, te recuerdo, la prima de riesgo a 700 y pico, nadie quería invertir en España. Y, consecuentemente, los fondos españoles, ningún inversor internacional quería darles dinero en España. Yo tenía la suerte de trabajar para un fondo británico, que no, el dinero me llegaba de Londres. No tenía yo que levantar dinero para invertir en España y que teníamos el lujo de no tener que hacer ninguna inversión en España si no querías. Pero ahí tengo que decirte que otra cosa que aprendí, me nombraron presidenta de ASCRI, que es la Asociación de Capital Riesgo, en el 2010. Que esto era como, pero no, yo no quiero esto, porque es que era ir a pregonar que España es fantástica, darnos dinero, esto se va a recuperar en un plis-plas, se puede comprar barato, etcétera, ¿no? Y tuvimos la suerte, que yo creo que eran los primeros compases del PP, que desde ASCRI, desde SpainCap ahora, nos llevamos a Israel, que era el modelo aquel de Startup Nation, de cómo el dinero público había creado un ecosistema, etcétera,
convencimos a 6 instituciones públicas, desde NISA, el ICEX, el ICO, etcétera, que se vinieran con nosotros, con 6 fondos, coordinado por ASCRI, a conocer qué política pública había hecho Israel para fomentar un ecosistema tan bárbaro como tenían allí de Venture Capital.